esta oportunidad vamos a estar hablando sobre el tema del desempleo enfocados en la teoría keynesiana. En sesiones anteriores hemos hablado sobre el desempleo desde la visión clásica y en sesiones posteriores hablaremos sobre el desempleo desde la perspectiva marxista. Bien, para iniciar, nosotros tenemos que saber que el enfoque teórico keynesiano se basa en ciertos supuestos. ¿Cuáles son esos supuestos sobre los que se basa? Primero es que no se está en pleno empleo. Esto es relevante considerarlo, ya que a diferencia de los clásicos que se consideraban en una situación de pleno empleo. Por tanto, para Keynes, el enfoque del desempleo se enmarca en un lapso temporal de corto plazo. En esta medida se aborda la variación de los precios de una manera muy diferente a los clásicos. Para Keynes, los precios son rígidos, son constantes, no cambian en el corto plazo. Es muy diferente ver esa variación como lo ven los clásicos de los precios. Otro dato relevante es que para Keynes el desempleo es involuntario. Las personas que están paradas, que están desempleadas, que no tienen trabajo, no es porque lo deseen, no es porque quieran, simplemente es porque no pueden insertarse en el mercado laboral, no pueden encontrar un puesto de trabajo acorde a sus capacidades y poder obtener un ingreso por dicho trabajo. Por tanto, podemos enfatizar que el abordaje teórico de Keynes en el caso del desempleo se basa en un desempleo cíclico, en un desempleo caracterizado por épocas de crisis económica. Es decir, Keynes aborda el desempleo desde un enfoque o desde un contexto de recesión, de crisis, de una fase recesiva del ciclo económico. Mencionado esto, es muy importante que nosotros analicemos el comportamiento normal o singular o básico de los ciclos económicos. Nosotros aquí tenemos el crecimiento del PIB en el eje vertical, en el eje horizontal tenemos el tiempo, tenemos esta línea ondulada azul que representa el ciclo económico y se ha dibujado esta línea recta considerando al PIB potencial, que es una aproximación al PIB de pleno empleo. Entonces, si Keynes hace un abordaje del desempleo desde la perspectiva cíclica, ¿en dónde se ubica Keynes? Si estamos viendo que está en la fase recesiva, nosotros sabemos que los ciclos tienen ciertas fases. Una fase recesiva y de crisis económica y una fase de recuperación y expansión económica. Por tanto, Keynes se ubica en esta fase, donde el crecimiento económico decrece, baja, se reduce, es mínimo, cae por debajo del PIB potencial, que está caracterizado por el cierre de empresas, que está caracterizado por la caída de la inversión que es producto de las malas expectativas que tienen los empresarios a la hora de invertir y por tanto no arriesgan. Caída en la producción, despidos, las empresas al ver reducida su nivel de producción, su nivel de pedidos de materias primas, por tanto tienden a ocupar menos horas de trabajo y a despedir a su personal. La falta de creación de puestos de trabajo, hay una caída de la demanda de bienes y servicios. Todo esto se conjuga en un incremento del desempleo, que a diferencia de la fase de recuperación y expansión económica, donde hay una nueva dinamismo económico, la apertura de nuevas empresas, el incremento de la producción, contratación, creación de puestos de trabajo, etc. Esta situación de recuperación y expansión económica en algunos casos o situaciones puede presentar problemas, en el sentido que si este dinamismo es muy fuerte, la mano de obra del lugar puede ser escasa y por tanto provoca el fenómeno de las inmigraciones, personas que se encuentran
en paro estructural en otros lugares, tienden a migrar hacia el lugar donde se está generando el dinamismo económico. Diciendo otra vez más que para Keynes nos vamos a estar ubicando en la fase recesiva del ciclo económico. Muy bien. Entonces podemos decir que para Keynes el problema del desempleo se ubica en el mercado de bienes, no en el mercado de trabajo. No es en el mercado de trabajo donde se gesta el problema del desempleo según Keynes, sino es en el mercado de bienes. Es este mercado el que está en desequilibrio, producto de estar en una fase recesiva del ciclo económico. Este desequilibrio del mercado de bienes se caracteriza porque la producción es menor que la producción de pleno empleo, como lo mirábamos, que en la fase recesiva, que estábamos por debajo del PIB potencial, al igual que el nivel de contratación de equilibrio en ese periodo es inferior al nivel de contratación de pleno empleo. Si nosotros lo quisiéramos ver de manera gráfica, nos auxiliaríamos de ciertas representaciones. Tendríamos el mercado laboral, representados la demanda de trabajo, representando únicamente la demanda de trabajo, porque como para Keynes los precios son rígidos, el mercado no va a tender a autorregularse como en el caso clásico. Se basta analizar el comportamiento de la demanda de trabajo. Tendríamos en el siguiente gráfico la producción de corto plazo. Presentaríamos un gráfico auxiliar que lo que nos sirve es para trasladar la medición del nivel de producción en el eje vertical al nivel de producción del eje horizontal. Por tanto, todas las distancias que nosotros midamos en este eje nos será trasladado a esas distancias de la misma magnitud al eje horizontal. Es decir, esta línea de 45 grados nos servirá como un espejo. ¿Y para qué queremos trasladar ese nivel de producción al otro eje? Bueno, porque en el mercado de bienes el nivel de producción se encuentra en ese eje. Tenemos nivel de precios, tenemos la curva de demanda agregada y tenemos la curva característica de corto plazo de la oferta agregada con unos precios constantes. Bien, esta situación, este equilibrio, es el equilibrio que nos encontramos en un contexto de crisis económica. Esta situación es la que describe Keynes. Estamos en esta situación de equilibrio en el mercado de bienes, tenemos cierto nivel de producción, tenemos cierto nivel de contratación de empleados, que este se corresponde con un nivel de salario real. ¿Está bien? ¿Cómo se manifiesta el desempleo? ¿Cómo visualizamos el desempleo de manera gráfica? Si ya lo identificamos a través del ciclo económico. Bueno, tendríamos que representar gráficamente la producción de pleno empleo, porque recordemos que estamos por debajo del pleno empleo. Por tanto, la producción de pleno empleo se ubicaría a la derecha, la producción de equilibrio en el corto plazo. Teniendo esto y reflejándolo en los demás gráficos, en el caso de la producción, tendríamos que la producción sería mayor, al igual que el nivel de contratación, y respondería a un salario real menor. ¿Dónde visualizamos el desempleo? Bueno, el desempleo se visualiza en estas brechas. En esta brecha. Donde decimos que el nivel de contratación es menor que el nivel de contratación de pleno empleo. Esta distancia que hay es el desempleo. Al igual que lo que podemos ver en el mercado de trabajo, pero principalmente originado por el mercado de bienes, por esta diferencia entre la producción de pleno empleo y la producción de equilibrio que plantea Keynes. Entonces, ¿cuál es la solución que da Keynes para un desempleo de corto plazo, para un desempleo coyuntural? La solución es la intervención del gobierno a través de políticas económicas de estabilización, principalmente políticas monetarias y políticas fiscales. ¿Qué es lo que van a hacer estas políticas? Bueno, en el caso de la política fiscal, lo que vamos a hacer es un incremento del gasto público
una reducción de impuestos para incrementar el consumo de las familias, un aumento de las transferencias para que también el poder adquisitivo de las familias aumente. En el caso de las políticas monetarias, pues reducir la tasa de interés para que el nivel de inversión privada aumente, o incrementar la oferta monetaria para que exista mayor dinero en circulación en la economía, se dinamice y por tanto aumente la demanda agregada. Todas estas medidas a través de las políticas eso buscarán, aumentar la demanda agregada, porque el problema del desempleo para Keynes es la insuficiencia de la demanda agregada, como lo podemos ver en el gráfico. La demanda agregada es inferior al nivel de producción de empleo. ¿Por qué? Porque estamos en la fase recesiva del ciclo económico. Ahora, a diferencia de los clásicos, Keynes hace una acotación muy importante. Keynes dice, los clásicos lo que proponen para solucionar el problema del desempleo es la reducción de los salarios. Keynes dice, si se aplicara esa medida en este momento de crisis económica, lo que vendría a hacer es a provocar una profundización mayor del desempleo. ¿Por qué? Porque al reducir el salario, las personas, las familias tendrían menor poder adquisitivo y por tanto menor consumo y por tanto menor demanda agregada. A una menor demanda agregada, las empresas producirían menos y por tanto estarían obligadas a incrementar el nivel de despidos, el nivel de reducción de contratación de horas laborales. Por tanto, Keynes plantea una solución de intervención del gobierno, de manera que la demanda agregada se desplazaría hacia la derecha, acercándonos cada vez más a la producción de pleno empleo. Bien, esto es todo en este video. Hasta la próxima.